Bueno, agradezco la oportunidad que me dan de participar en la sesión de álgebra. Voy a presentar la plática Gráficas que codifican información geométrica. Mi nombre es Gil Salgado. Actualmente estoy en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En pantalla aparece mi correo. Bueno, la primera parte de esta charla consiste en describir cómo construir una familia de gráficas a las cuales vamos a llamar meandros. Estas gráficas fueron propuestas originalmente por dos matemáticos rusos, Vladimir Dergachev y Alexandre Kirillov, alrededor del año 2000. Para poder construir las gráficas necesitamos un número natural y necesitamos dos particiones. Por particiones simplemente significa un conjunto de números naturales con la propiedad de que la suma de ellos dé exactamente el número natural. Entonces, con la primera partición vamos a construir arcos superiores, con la segunda partición vamos a construir arcos inferiores, y el número natural lo que nos va a indicar es exactamente cuántos vértices tiene la gráfica. Entonces, en este ejemplo estoy mostrando un meandro asociado a las particiones 4,1 y 2,3 del número natural 5. Entonces, el primer número de la partición nos dice que tenemos que trabajar con los primeros 4 vértices de la gráfica, y el 1 significa que se quedó solito, mientras que la otra partición indicaría que tenemos que trabajar primero con los primeros 2 vértices de la gráfica y luego con los siguientes 3 vértices de la gráfica. Entonces, vamos a conectar vértices, los vértices extremos. Si el número natural que me dieron, evidentemente es mayor que 1, si el número es 1 o 0, no vamos a hacer nada. Entonces, como es 4, conecto el vértice 1 con el vértice 4, me quedan 2 vértices en medio, vuelvo a conectar con un arco superior, el vértice 2 y el vértice 3. El 1, insisto, se queda solo, entonces no puedo conectarlo con nadie. Ahí paro de construir los vértices o los arcos superiores. Con la segunda partición, dado que es 2, 3, primero tomo los 2 vértices de los 5 que tengo y solamente puedo conectar con un arco. Los siguientes 3 vértices puedo conectar el tercero con el quinto, el cuarto se queda solo, entonces ya no conecto absolutamente nada. Uno puede observar rápidamente que el dibujo que se genera de esta gráfica es una trayectoria, o vamos a decir que hay una componente en la gráfica. Si la partición fuera 1, 1, 3 y 2, 3, observen que ahora el meandro asociado es el que aparece en amarillo. Observen que ahora tengo 3 componentes, la que parece boca sonriente, el punto solo, el punto aislado, digamos, y lo que es como una circunferencia. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es qué tan compleja puede ser la gráfica de un meandro, y estos ejemplos que acabo de mostrar pues nos dicen que esencialmente tenemos ciclos, o sea, trayectorias cerradas, y tenemos componentes conexas que no son ciclos. Esas componentes conexas que no pueden ser ciclos pueden ser puntos aislados o pueden ser trayectorias honestas como el dibujo que está a la izquierda. Por ejemplo, un ejemplo más, si n fuera 5 y se toman las particiones triviales 5 y 5, entonces el meandro asociado es este que está aquí. Claramente hay 2 ciclos y claramente solo hay una componente conexa. Si tomara ahora n igual a 6 y me dan la partición trivial 6 y la partición 4, 2, entonces los arcos superiores son 3, el que conectan 1 con 6, 2 con 4, 2 con 5 y 3 con 4, y luego tengo que conectar 1 con 4, 2 con 3 y 5 con 6 según las reglas que me dieron. Entonces observen que en este ejemplo hay solamente un ciclo y no hay componentes conexas. Ok, preguntas básicas que uno se puede hacer es cómo tiene que ser n, por ejemplo, si queremos que el meandro contenga exactamente un ciclo. Y evidentemente eso se reduce a preguntarnos cuáles son las condiciones sobre A y B para que pueda ocurrir lo que acabamos de decir. En el artículo mencionado de Dergachev y Kirillov,
ellos prueban que a todo meandro, es decir, a toda gráfica asociada, se le puede asociar una permutación. Uno recuerda que toda permutación es un producto de ciclos ajenos, y entonces, aunque a cada meandro no se le puede asociar una única permutación, lo que sí se le puede asociar es el producto de esos ciclos ajenos, y esa asignación es única. Bueno, pasemos a la parte de geometría. Vamos a pensar que nuestro campo base son o los números reales o los números complejos. Recordemos que una forma bilineal es simplemente una función del producto cartesiano del espacio vectorial consigo mismo en el campo, que satisface dos propiedades que son muy similares. Aquí solamente escribí la propiedad sobre la izquierda, sobre la entrada de la izquierda. Aquí estoy exigiendo que sea lineal en la coordenada de la izquierda. Falta escribir una condición análoga para la entrada de la derecha. Y cuando eso ocurre, decimos que tenemos una forma bilineal. Para fijar ideas, pueden pensar en el producto punto de Rn, y lo que estoy haciendo es mostrar la analogía entre el producto punto y la definición abstracta, o en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que el producto punto es una forma bilineal definida en cualquier espacio Rn. Se dice que la forma bilineal es simétrica si al evaluar en u, b o en b, u obtengo exactamente lo mismo, y es antisimétrica si al evaluar en un orden y en otro obtengo una diferencia, y la diferencia es un signo. El radical de una forma bilineal simétrica o antisimétrica se define como la colección de todos los vectores u's en b's, tales que al evaluar la forma bilineal en u y en cualquier otro vector, el resultado que obtengo siempre es cero. La forma bilineal es no degenerada, equivale a decir que el radical es cero. O sea, el único vector que contra todos los demás da cero es el cero. Al fijar una base del espacio vectorial, nos enseñan que le podemos asociar una matriz a la forma bilineal, que se llama matriz de Gram, y que consiste en evaluar en parejas de básicos según la base que me hayan dado. Lo siguiente que uno prueba es que la dimensión del espacio vectorial siempre se puede calcular como el rango de esa matriz más la dimensión del radical. Entonces, si ustedes tuvieran una forma bilineal simétrica más ciertas hipótesis, lo que obtienen es lo que se conoce como un producto interno, y entonces a la geometría asociada a esos productos internos, pues se les conoce como geometría euclidiana. Y recuerden que geometrías euclidianas hay en todas las posibles dimensiones. ¿Qué ocurre cuando B es antisimétrica? Bueno, cuando B es antisimétrica, uno puede probar que entonces el rango de cualquier forma bilineal antisimétrica siempre es un número par. Entonces, dado que el rango siempre es un número par, esto implica que la paridad de la dimensión del espacio vectorial y la dimensión del radical es la misma. O sea, el espacio vectorial va a ser de dimensión impar si, solamente si, la dimensión del radical es impar, y lo mismo para el par. Por ejemplo, en R3 no hay formas bilineales antisimétricas que sean no degeneradas, o equivalentemente, todas las formas bilineales antisimétricas definidas en R3 degeneran. Ok, si ves un espacio vectorial y existe una forma bilineal antisimétrica no degenerada, entonces forzosamente el espacio vectorial tiene dimensión par. Y cuando existe esta forma bilineal antisimétrica no degenerada en un espacio vectorial par, entonces tenemos el escenario de la geometría simpléctica. Déjenme mostrarles otro escenario geométrico que existe y que es como el dual de la geometría simpléctica. Pensemos en un espacio vectorial B, pensemos en el dual del espacio vectorial, que son simplemente todas las transformaciones lineales del espacio vectorial en el dual, y pensemos por el momento que de alguna manera podemos multiplicar vectores en B. Esto es, dados los vectores U y B, de alguna manera podemos construir su producto, que estoy denotando por la concatenación de U con B, y ese es un elemento de B. Si tomamos un elemento en el dual, entonces podemos construir su forma de Kirillov, que no es otra cosa más que evaluar la forma del espacio vectorial en el producto de los vectores. Esta es una forma bilineal. Esta es una forma bilineal que va a resultar ser simétrica si el producto que pudimos definir era simétrica, y va a ser antisimétrica si el producto es antisimétrico. Entonces, por ejemplo, en R3. En R3 sabemos que existe el producto vectorial, que estoy denotando por U cruz B.
y el producto es antisimétrico. Entonces, consideremos un elemento en el dual de R3, consideremos su forma de Kirillov, que en este caso la estoy denotando como B sub phi, y evaluemos en un par de vectores U y B. Esta es una forma bilineal antisimétrica. No se pierde generalidad si supongo que la forma en el dual está descrita por esta ecuación que estoy escribiendo aquí, por hacer el producto punto con un vector fijo de R3. Y entonces, en ese caso, vean que la forma de Kirillov asociada obtiene esta expresión que está aquí, que se llama el triple producto escalar. O sea, el producto punto de un vector con el producto cruz de los otros dos. Si suponemos que el vector W es L1 y que la base canónica de R3 está formada por E1, E2 y E3, entonces uno puede calcular la matriz de Gram asociada. Aquí hay unos ejemplos de cómo se calculan las entradas, y entonces uno puede verificar que las únicas entradas distintas de 0 son estas que acabo de marcar en amarillo. Entonces, el rango de esta forma bilineal es 2 y la dimensión del radical es exactamente 1. Ok, un problema bastante interesante en ese tipo de geometría es encontrar los elementos del dual de tal forma que la dimensión del radical sea lo más pequeño posible. Y el otro problema es encontrar explícitamente esos elementos en el dual en donde se alcanza el mínimo. Ok. Un álgebra de Lie es un espacio vectorial junto con un producto que resulta ser antisimétrico y que satisface la segunda ecuación, que es la B, que es la identidad de Jacobi. Ejemplos de espacios vectoriales, pues cualquier espacio vectorial, y definan el producto trivialmente 0. Eso siempre es un álgebra de Lie. Pueden considerar también R3 y pueden considerar el producto como el producto cruz que acabamos de decir antes. Es un ejercicio simple probar que se cumple la identidad de Jacobi. Bueno, Dixmier define, él está estudiando teoría de representaciones de álgebras, el índice del álgebra de Lie como el mínimo de las dimensiones de los radicales de las formas de Kirillov asociados a los elementos en el dual. Y dice que un elemento es regular, pues si se alcanza el índice en exactamente ese elemento. Inmediatamente de la definición, prueba que los elementos regulares resultan ser un conjunto abierto denso en G dual con la topología de Zariski. Entonces el problema típico es calcular el índice de un álgebra de Lie y encontrar los elementos regulares. Un álgebra de Lie se llama de Frobenius si el índice del álgebra de Lie es 0. Y eso equivale a decir que existe un elemento en el dual que es regular, de tal forma que la dimensión del radical de la forma de Kirillov es 0, y eso equivale a decir que la forma de Kirillov es no degenerada. Por lo tanto, la dimensión del álgebra de Lie tiene que ser par. O sea, estamos ante el caso simpléctico. Por otro lado, un álgebra de Lie se llama de contacto si existe un elemento en el dual de G y se cumple la ecuación que estoy mostrando ahorita en pantalla. Eso en particular implica que el índice del álgebra de Lie es 1 y además implica que la dimensión del álgebra de Lie tiene que ser de dimensión impar. En otras palabras, toda álgebra de Lie de contacto tiene índice 1, pero no es cierto que toda álgebra de Lie de índice 1 sea de contacto. Sale. Por último, recuerden que habíamos tomado dos particiones y un cierto número natural. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir álgebras de matrices a partir de las particiones que me dieron. Con la primera partición, lo que vamos a hacer es formar bloques superiores como están indicados aquí en pantalla. El primer número me da un bloque de A1 por A1, el segundo bloque me da, el segundo número me da un bloque de A2 por A2, el último me da un bloque de AK por AK. Y luego con los siguientes números de la partición, que son los Bs, vamos a formar escalones inferiores de B1 por B1, B2 por B2, BL por BL. Recuerden que ambos suman N, por lo tanto, estas matrices están bien definidas. Bueno, estas álgebras de Lie les vamos a denotar como G A barra B barra, es decir, álgebras de Lie que dependen de las particiones A y de la partición B. El problema clásico es calcular el índice de estas álgebras, y el teorema de Dergachev y Kirillov lo que dice es que el índice de estas álgebras es 2 veces el número de ciclos más las componentes conexas menos 1 del meandro asociado a las particiones A y B.
Entonces, un problema aquí interesante es cuando se tienen álgebras de Lie de índice 1, y algo que pudimos probar recientemente, pues es que justamente estas álgebras de Lie de índice 1 son exactamente las álgebras de Lie de contacto. Muchísimas gracias por su atención.